la Universidad Mayor de San Andrés, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio San Andrés presentan Yuria Paria, el programa que difunde conocimiento jurídico científico en lenguaje sencillo como herramienta emancipadora de la sociedad. Ya iniciamos con su programa Yura Paria. Muy buenas tardes a la audiencia de Radio Universitaria San Andrés. Nuevamente estamos retornando con el programa Yura Paria y justamente la unidad, en todo caso, el programa ha sido denominado porque está sobre todo magnificando o está representando lo que representa una de las unidades más importantes de la carrera de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UMSA, de la Universidad Mayor de San Andrés. En esta oportunidad tenemos como invitado al doctor Arturo Vargas, que sobre todo anteriormente ha sido responsable como director o jefe encargado de esta unidad, el mismo que ha tenido mucha experiencia, se puede decir, en manejo de lo que ha significado las diferentes investigaciones, las diferentes propuestas a lo largo de la historia y sobre todo del último tiempo de esta unidad tan importante como es el Instituto de Investigaciones Jurídicos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la carrera de Derecho. En todo caso, bienvenido, doctor Arturo Vargas, para poder conversar justamente de esta temática tan importante para nuestra unidad académica. Adelante. Distinguido Johnny, muchas gracias, muy buenas tardes por la invitación. De igual manera, un saludo cordial a quienes nos ven por redes sociales y nos escuchan por Radio San Andrés. Hoy justamente hemos elegido un tema muy importante que nos parece poderlo dialogar abiertamente debido a que usted es un conocedor en la temática de la investigación jurídica y sobre todo en el caso específicamente de las investigaciones que se han realizado a lo largo de varios años, como usted ha sido responsable de la unidad de investigaciones de la carrera de Derecho. Entonces, justamente hay un tema que nos parece importantísimo y sobre todo un poco trascendental en esta época contemporánea, cuál es, por ejemplo, hablar sobre las diferentes escuelas de investigación que hay dentro del campo del derecho, porque sabemos que históricamente el derecho tiene una trascendencia de siglos y siglos y particularmente ha debido tener dentro del pensamiento de Occidente mayor trascendencia durante el Imperio Romano, es donde justamente lo jurídico empieza a tener una trascendencia importante en lo político y justamente para la construcción sobre todo de una de las civilizaciones más importantes que se ha desarrollado en Occidente. Pero en este caso hay algo también fundamental, doctor Vargas. Es el mencionado, por ejemplo, a lo que usted también ha manifestado en uno de sus textos, que es el pluralismo jurídico, ¿no? ¿Y por qué se da este concepto y por qué se tiene que entender de esta manera cuando estamos indagando una de las partes fundamentales, cuál es el espacio de la investigación en derecho y sobre todo a partir de una mirada de lo que representa este concepto, el pluralismo jurídico? Adelante, por favor, doctor Vargas. Muchas gracias, Johnny. A ver, muchas veces, especialmente cuando estamos reunidos con los de ciencias puras, dicen, bueno, ¿acaso los abogados hacen investigación? No, es que tienen un concepto tremendamente negativo. Ellos piensan que el derecho nace con la norma jurídica y muere con la norma jurídica, nada más. Es más, piensan que simplemente el abogado es un mero aplicador de la norma, de la ley y punto. Es más, en alguna oportunidad alguien me dijo, pero ¿acaso ustedes los abogados van a hacer ciencias si solamente se limitan a copiar, transcribir, cambiar nombres y apellidos y presentar memoriales? Por supuesto que desde ese punto de vista, bueno, el derecho se va a reducir pues, a una artesanía del derecho. Yo quiero recordar básicamente a don Aníbal Aguilar Peñarrieta, nuestro exdecano, mi profesor también. Él decía, a ver, ¿hacemos del derecho una ciencia social? ¿Hacemos del derecho una ciencia normativa? ¿O hacemos del derecho un arte jurídico? ¿Qué significaba esto, no? Si yo hago del derecho una ciencia social,
me estaba vinculando con el estudio de la sociología jurídica. Si yo hacía un derecho desde el punto de vista de la ciencia normativa, me estaba anexando al pensamiento kelseniano, básicamente la teoría pura del derecho. Y si yo hago del derecho un arte jurídico, posiblemente me separe de la ciencia social y de la ciencia normativa y me limite simplemente a considerarlo al derecho como una práctica mecánica, técnica, memorística, repetitiva y nada productiva. Entonces, ese es el ámbito esencial. Pero yo creo que el derecho no se puede limitar, no se limita a una mera aplicación de la norma, de la ley, sino que tiene que tener una connotación académica, técnica, ¿no? Sistemática y científica, porque si no, no habría razón de ser, porque si el derecho no es ciencia, entonces no deberían estar en las universidades, ¿no es cierto? Se entiende que las universidades son el centro de la producción del conocimiento científico, ahí está la razón. Lo que pasa es que cuando uno hace investigación jurídica, tiene que definir claramente si va a ser una investigación normativa. Y cuando digo yo investigaciones normativas, me refiero esencialmente a aquellas investigaciones que tienen por objeto el estudio profundo de la norma jurídica. Puede ser inaplicabilidad, puede ser un vacío jurídico, podemos establecer una contradicción conceptual en el ámbito de la norma jurídica o una incorrecta apreciación de un sustento teórico, doctrinal, filosófico de la norma jurídica. Ahí estaríamos dentro de las investigaciones normativas. Y cuando yo digo vamos a hacer investigaciones sociojurídicas, estamos manejando dos componentes esenciales, lo social y lo jurídico. Es decir, ¿cuál es la trascendencia de una norma jurídica dentro de la sociedad? O cómo la sociedad podría servirnos de base esencial para la construcción del derecho. ¿No? Básicamente, esta relación profunda entre sociedad y derecho. Por eso hablamos de investigaciones sociojurídicas. Por ejemplo, hoy en día tenemos muchas normas que protegen a los niños, niñas y adolescentes. Código Niño Adolescente, la Constitución Política del Estado, el Código de las Familias, etcétera, etcétera. Pero, de acuerdo a este código, esta disposición normativa, doctrinalmente abraza el sistema integral. O sea, bajo el sistema integral no deberíamos tener un solo niño en la calle, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema integral dice que tenemos la obligación de proteger a ese niño, la familia, la sociedad y el Estado. Pero nosotros salimos a la calle y vamos a ver niños vendiendo dulces, explotación laboral, niños abandonados. Entonces, de pronto uno dice, ¿y dónde está la norma? ¿Dónde está el derecho? Porque no se cumplen, ¿no es cierto? Entonces, ahí nace precisamente una orientación de carácter sociojurídico, porque yo quiero saber por qué no se cumplen, qué es lo que ocurre, por qué esa norma no satisface las necesidades, requerimientos del destinatario. Entonces, amerita hacer una investigación de carácter sociojurídico. Ahora, también puedo hacer investigaciones jurídicas dentro del ámbito de la pluralidad jurídica, la interculturalidad jurídica, el pluralismo jurídico, ¿no? Que es otro aspecto muy importante, porque ahí tendríamos que ver, por ejemplo, ya propiamente nuestro Estado ha establecido que en Bolivia no hay el monismo jurídico, sino más bien el pluralismo jurídico. Y este pluralismo jurídico está conformado por varios sistemas jurídicos, no normas, sistemas jurídicos. Entonces hay un sistema jurídico que es el derecho positivo, fundamento del pensamiento occidental, y hay un derecho indígena, originario campesino, como fundamento de la cosmovisión andina. Entonces, ya hablamos de dos sistemas, y cuando estos sistemas se tienen que colaborar mutuamente, estamos hablando de ese diálogo denominado interculturalidad jurídica.
Ahora, de esa interculturalidad jurídica, por supuesto que van a ser lo que se llama la interlegalidad jurídica, es decir, los ámbitos de cooperación, de coordinación que debe existir entre la justicia indígena originaria campesina y la justicia ordinaria en los órganos jurisdiccionales. Y finalmente yo puedo hacer también tesis mucho más complejas, ¿no? Destinadas, por ejemplo, a la contrastación, al debate, a la profundización epistémica, que básicamente entrarían dentro del ámbito de las investigaciones estrictamente teóricas. Por ejemplo, ¿no? Decir, a ver, una investigación de esta naturaleza sería descartar la posibilidad de aplicación de la teoría pura del derecho en un Estado eh, plurinacional o un Estado intercultural, ¿no? Entonces ya estamos en ese ámbito. Y no te olvides que la propia Constitución nos hace un gran desafío, la descolonización. Y la descolonización tiene que estar orientada a la construcción de un nuevo pensamiento epistémico. Y ahí vendría la construcción del pensamiento epistémico propio del derecho, que nos permitiría establecer básicamente las bases esenciales de un proceso de descolonización del derecho en términos reales. Entonces, como tú verás, el ámbito de la investigación jurídica no es tan sencilla, ¿no es cierto? Depende cómo se haga un abordaje de este tema. El otro aspecto que hay que también puntualizar, Johnny, antes de entrar en el debate que tú me das la pregunta, es a ver, cuando uno empieza a hacer una investigación, tendría que preguntarse, ¿cuál es el objeto de estudio de la investigación jurídica? Es un debate enorme, no es tan sencillo, porque para algunos tratadistas el objeto de estudio es el derecho. El derecho, así te dicen taxativamente, el objeto de estudio de la investigación jurídica es el derecho. Pero ahí tendría que preguntarle, ¿y qué entiende por derecho? Porque ¿qué es el derecho? Y ahí tenemos una tremenda diversidad de criterios teóricos, doctrinales, filosóficos, porque en el ámbito del derecho no existe un concepto universal único que permita dar una definición exacta de lo que es el derecho, ¿no? Porque si me voy al lado marxista, por ejemplo, el derecho es la expresión de la clase dominante hecha ley. Y si me voy al ámbito del normativismo kelseniano, te voy a decir que el derecho es un conjunto de normas jurídicas, ¿no? Organizadas de manera sucesiva y coordinada, que nacen de la voluntad del Estado y cuya característica esencial es el cumplimiento obligatorio. Entonces, pues me voy a otro lado. Y si voy a tocar las puertas, por ejemplo, de las corrientes sociológicas, me voy a encontrar que el derecho es producto de la realidad social, es decir, que la fuente generadora de ese derecho son las necesidades sociales y la realidad social. Entonces, por lo tanto, ya tengo un conflicto de qué es el derecho, qué voy a entender por derecho. Una pregunta, doctor Arturo Vargas, es un poco relacionado, quizás en este momento la audiencia de nuestra radio no tiene un lenguaje, se puede decir, acabado o jurídico para poder quizás entender algunos conceptos que usted ha esgrimido o que ha manifestado. Algunas veces la palabra epísteme, por ejemplo, debe ser un poco complicado hasta para los propios profesionales. Nos genera cierto conflicto en su definición cuando sabemos que estamos propiamente, ¿no?, en el campo del académico, pero la epísteme sobre todo es un principio para ingresar al conocimiento, para justamente entrar en la disciplina, sobre todo de las ciencias, que todavía tienen un método, una técnica, una teoría para poder ingresar a estudiar. Pero algo muy sencillo para que entienda nuestra audiencia de la radio, es, por ejemplo, decir que históricamente, por ejemplo, cuando hablaban los filósofos sobre la política o hablaban sobre el derecho, estamos hablando de los principales pensadores griegos, decían particularmente la fuerza de la costumbre, de la tradición, de la cultura,
de los valores históricamente, son los que, sobre todo las sociedades, las comunidades, las ciudades o los estados pequeños, son los que se agarran a través del tiempo, ¿no es cierto? El tiempo sobre todo va construyendo todo este legado de tradiciones que después se vuelven una norma, después se condicen en lo que es el Estado, lo que es básicamente la constitución política del Estado, porque es esa fuerza de tradición, porque vamos a decir, por ejemplo, que el respeto de los hijos a los padres como de los padres a los hijos es una tradición que viene de la familia, y eso también está emplazado, por ejemplo, en el código de la familia, que sobre todo no es circunstancialmente de ahora, sino que viene ya de hace miles de años en lo que responde, por ejemplo, a la unidad mínima que es la familia, ¿no? El respeto, la familia, las condiciones, los valores, la tradición, la cultura, que eso está reflejado justamente en la norma y que después se vuelve una ley que particularmente ha pasado, ¿no es cierto?, a través de los siglos. Entonces, esa fuerza, doctor Vargas, ¿cómo la emplazamos? Porque gran parte de toda esa oralidad, de toda esa tradición, de toda esa costumbre, está esgrimida, por ejemplo, en el saber de lo que representa la parte jurídica, de lo que estudia el derecho y lo que usted ha manifestado, la interculturalidad jurídica que están mostrando los diferentes saberes. Pero ¿será este el inicio propiamente de cómo vamos a empezar a entender lo que es el estudio del derecho, doctor Vargas? Johnny, para entender la pregunta tuya, yo creo que hay que recurrir a la escuela histórica. La escuela histórica fundamentalmente es representada por Savigny, Gustavo Hugo, que fueron los más sobresalientes. Ellos decían, por ejemplo, a ver, no había Estado, no había derecho, no había gobierno, pero los hombres necesitaban regular su conducta. ¿Y cómo se regulaban su conducta? A través de las costumbres. Y por eso ellos decían que si la costumbre cambia, el derecho debe cambiar. Consecuentemente, ellos consideraban que la base esencial, la fuente generadora de ese derecho, del derecho positivo, era la costumbre. Porque primero, esas costumbres, al ser usos muy usados, se van a convertir en costumbres jurídicas y las costumbres jurídicas se van a convertir en normas jurídicas. Por lo tanto, la fuente esencial tendría que ser la costumbre. Pero eso no es cierto, ¿no? No es cierto porque muchas normas que tenemos todavía aún en el país no nacieron precisamente de nuestra fuente real, es decir, del origen social, sino nacieron pues al calor de la voluntad política, de la coyuntura, del momento, las circunstancias. Inclusive algunas de ellas han sido traídas del exterior y adaptadas a nuestra realidad. Por eso es que muchas normas no han llegado a aplicarse, no se aplican, han llegado a ser inaplicables en nuestro país, porque se presentan otro tipo de realidades. Entonces, lo ideal sería que las costumbres siempre se conviertan en fuentes esenciales de construcción del derecho positivo, pero no siempre ocurre esto, ¿no es cierto? Entonces, ahora, inclusive que hay que tomar en cuenta, si hablamos, por ejemplo, de los decoloniales, que es una corriente del pensamiento de las investigaciones muy vinculadas a los pueblos indígenas originarios campesinos, ellos, por ejemplo, no aceptan que hables de usos, costumbres y costumbre jurídica, porque ellos consideran que hablar de uso y costumbre jurídica es menoscabar la validez formal y real del derecho indígena originario campesino, ¿no? Ellos prefieren quedarse solamente como un sistema. ¿Por qué? Porque dicen, cuando ustedes hablan de costumbres, usos y costumbre, es decir, están hablando como queriendo minimizar, ¿no? Como si fuéramos un derecho de segura instancia, es una apreciación discriminatoria, racial, etcétera, etcétera. Tienen ese criterio también ellos, por eso te das cuenta que este es un universo de ideas, de pensamientos, doctrinas muy, muy complicadas, ¿no? Entonces ellos prefieren hablar de sistema. Ahora, ¿por qué decimos un sistema, no? Claro, porque el sistema jurídico ordinario tiene sus jueces, tiene sus normas,
forma de elegir a sus jueces, tienen sus sanciones, tienen sus procedimientos, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre con la justicia indígena originaria campesina, también tienen sus autoridades, sus procedimientos, tienen sus castigos, etcétera, etcétera. Entonces, hablamos de un diálogo de sistema a sistema. Pero, por supuesto, que dentro de la academia a veces se maneja con bastante frecuencia el término uso, costumbre, tradición, rito, como base esencial del fundamento de la justicia indígena originaria campesina, pero reitero, no compartido fundamentalmente por los estudiosos, los investigadores antropólogos que se dedican a analizar el problema de la problemática de los pueblos indígenas originarios campesinos. Entonces, es un tema que hay que tomarlo en cuenta. Por eso la investigación jurídica nos abre un abanico demasiado amplio para hacer. Hay muchos temas que investigar en el ámbito jurídico. Yo te decía, ya sea desde el punto de vista normativo, sociojurídico, de la interculturalidad o del campo epistémico. Cuando hablamos de episteme, estamos hablando básicamente de conocimiento científico, ¿no es cierto? Estamos hablando de la construcción de un conocimiento científico vinculada a elementos de comprobación. Y este es el tema importante. Y el otro aspecto que yo ni hay que tomar en cuenta también como parte de ese proceso investigativo, por ejemplo, hoy día es la descolonización del derecho, ¿no? Cuando este término hablas de descolonización del derecho es algo que hay que tratarlo con mucho cuidado. Yo recuerdo una ministra decía, bueno, pues hay que descolonizar el derecho y para descolonizar el derecho hay que sacar derechos romanos de las carreras y punto, y se acabó, ya está descolonizado el derecho. Bueno, muy absurdo, ¿no? Muy absurda la apreciación, muy simplista la apreciación, porque primero tendríamos que preguntarnos qué entendemos por descolonización. Desde mi punto de vista, para mí la descolonización no es otra cosa que la revalorización de los conocimientos ancestrales, ¿sí? Que se validen científicamente y se los incorpore al conocimiento universal. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es la revalorización? Porque a estas alturas, si queremos tomar la descolonización como un concepto de que hay que votar todo lo colonial, es absurdo. No es absurdo porque tendría que votar mi celular en este momento, por ejemplo, que es producto del conocimiento occidental. Tendría que votar los libros del pensamiento occidental, ¿no? Inclusive hasta mi ropa, pues tendría que cambiarme y retomar la ropa que vestían nuestros ancestros. Entonces, no se puede. Yo creo que a estas alturas lo que hay que hacer ahora es revalorizar esos conocimientos, esos saberes. Hay que darle agregado científico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dándole consistencia teórica, doctrinal, filosófica, haciendo investigación profunda, de tal manera que vayas construyendo un pensamiento epistémico propio, de tal manera que algún momento, alguien va a decir, tal vez Arturo Valls está alucinando, pero nunca hay que perder la esperanza que algún momento tengamos un ámbito de una interculturalidad epistémica del derecho. ¿Eso qué implica? De hablar de igual a igual entre el pensamiento occidental con el pensamiento andino, amazónico o con el pensamiento de los pueblos o las naciones indígenas originarias campesinas. Pero este es un proceso muy largo, no va a ser muy fácil, pero este es el gran desafío para los investigadores, fundamentalmente para quienes hacen tesis, tesinas, monografías, artículos científicos, que van a abrir las puertas para ir generando espacios de discusión y de análisis, distinguido John. Es que hay una pregunta, doctor Arturo Vargas, y es en el sentido de que, por ejemplo, en sus inicios, porque debemos saber, como usted dice, la interculturalidad jurídica, la interculturalidad en realidad es más o menos evocar la sabiduría de los pueblos, el conocimiento acumulado por diferentes civilizaciones, pueblos, estados, etcétera, etcétera, porque así debe ser. Ese es el respeto, ¿no es cierto? Y el hablar en un diálogo en igualdad de condiciones. Pero hay algo fundamental cuando, por ejemplo, estamos recurriendo a lo que ha significado toda esta tradición del derecho a lo largo de varios siglos. Estamos hablando, por ejemplo, de lo que ha sido Roma por lo menos hace alrededor más o menos de 20 siglos, ¿no? Donde
prácticamente 20 siglos, 2000 años, ¿no es cierto?, donde justamente ha tenido un nacimiento interesante en la construcción de lo que ha sido ese legado, a partir, por ejemplo, de lo que ha significado esa civilización. Ellos, por ejemplo, han utilizado, ¿no es cierto?, la posesión, el dominio, el avasallamiento sobre estos territorios, sobre el derecho romano, porque ese era su derecho de conquista, era su derecho de posesión, ese era su derecho de imposición, por ejemplo, para hacer que estos pueblos dominados, ¿no es cierto?, puedan tributar, puedan mandar sus recursos naturales, en donde había un diezmo, había un estado protector, una corona, una realeza, ¿no es cierto?, que más o menos marcaba todo ese arquetipo de esa tradición que se ha ido repitiendo. Obviamente estamos a 20 siglos después, no vamos a encontrar, como usted decía, el derecho romano en su verdadera versión, no, pero al menos los elementos han hecho que la teoría, la doctrina, y sobre todo los modos de entender, los modos de investigar, los modos de aplicar, han tenido toda una tradición histórica. Entonces, tampoco el derecho nace, obviamente, por arte de magia, como usted decía hace ratos, ni tampoco no creo que haya aquí los que han inventado la pólvora para decir, bueno, desde esta parte empieza el derecho y desde aquí no, sino esto es pues cultural, es histórico, es trascendental. Entonces la pregunta, para que nos vayamos a un pequeño paréntesis, significa decirle, ¿no es cierto?, el derecho en su aplicación práctica, teórica y doctrinaria, siempre por lo menos ha pasado por los se puede decir, por los varios tiempos en los que, por ejemplo, la civilización de Occidente por lo menos ha pensado que debería aplicarse así. Por ejemplo, ahora hay el Estado de Derecho, que justamente se lo utiliza mucho en lo que es la versión actual de lo que es el Estado moderno. Pero esa pregunta le quiero dejar para cuando volvamos del corte. Nos están llamando de controles y nos dicen que tenemos una tanda publicitaria y retornamos unos minutos. Aguárdenos, espérenos. Ya volvemos justamente en la conversación con el doctor Arturo Vargas. Unos minutos, por favor. Gracias. Enseguida retornamos con Yuri Aparian. Desinfectar tu celular del coronavirus. El coronavirus puede permanecer hasta 9 días en superficies como metal, cristal o plástico. Un celular tiene 10 veces más bacterias que la tapa de un inodoro. Recomendaciones: limpiar de manera regular teléfonos, computadoras, tablets, etcétera, que se tocan con frecuencia y están cerca de la boca y nariz. Lavarse las manos con agua y jabón cada vez que se deje de utilizar el celular. Limpieza segura: desenchufar y apagar el celular. Se recomienda usar mezcla de agua con alcohol con medidas de la misma proporción. Empapar un paño de gamuza suave y tener otro a mano para secarlo inmediatamente. Evitar alcohol puro sin diluir. Gel desinfectante de manos. Aplicar mucha presión en la pantalla de móvil. Toallitas desmaquillantes limpiacristales. Rociar un líquido directamente en el teléfono. Este es un mensaje del Comité Operativo de Emergencia de la Universidad Mayor de San Andrés, al cuidado de tu salud. La nueva radio universitaria San Andrés continúa creciendo. Ya contamos con nuestra propia aplicación para celulares Android. Solo debes ingresar a Play Store y buscar Radio Universitaria San Andrés 97.6 FM, descargarla, instalarla y ya podrás disfrutar de toda nuestra programación a través de Bolivia y el mundo. No te olvides de nuestras redes sociales. Nos encuentras como Radio San Andrés en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y muy pronto ya contaremos con nuestra propia página web. Este es un mensaje de la nueva radio universitaria San Andrés 97.6 FM, integrando a la comunidad.
La Universidad Mayor de San Andrés, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio San Andrés presentan el programa Centro de Conciliación, promoviendo la cultura de paz. La conciliación extrajudicial es una salida a la justicia en la que no intervienen jueces ni fiscales y se puede aplicar a casos de derecho civil, comercial, familiar y problemas entre vecinos. Centro de Conciliación, este miércoles de 3 a 4 de la tarde por Radio San Andrés 97.6 FM y Facebook Live. Ya retornamos con Yura Paria. Bueno, estamos de retorno con el programa de Yuria Paria que se realiza todos los viernes en el horario de 15 a 16 horas, como es habitual. Básicamente esto representa uno de los programas desarrollados por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, por la carrera de Derecho y en todo caso bajo esta órbita de la Universidad Mayor de San Andrés. Estamos en esta oportunidad con el doctor Arturo Vargas. Él es un docente emérito, es abogado de profesión, investigador, escritor justamente en el área jurídica. Estábamos conversando de un tema trascendental y le preguntaba en este tema que son el tema de hoy, que es las diferentes escuelas de investigación en el derecho, y le preguntaba por qué hasta el día de hoy toda esta tradición de lo que ha significado el derecho tiene una trascendencia y se puede decir, una impregnación importante en lo que es el Estado de Derecho, porque podemos discutir las diferentes corrientes, pero ya no podemos discutir el propio origen de cuál ha sido la escuela, el concepto de justicia, el concepto de derecho, la parte jurídica, que ha tenido un origen, y en eso no lo vamos a negar, pero la trascendencia y el cambio de los diferentes sistemas ha llegado a considerarse en la época moderna, que ahora también estamos en la época contemporánea, el concepto del Estado de Derecho. ¿Por qué? ¿Por qué pervive toda esta imagen, toda esta perspectiva y todo ese aspecto teórico y aplicativo, doctor Vargas? Adelante, por favor. Sí, yo creo, Johnny, que el derecho nace con la propia existencia del ser humano, porque en realidad el ser humano es un hombre de normas. Si no le imponen, se ponen normas. Y se imponen normas para regular su vida social, para garantizar su convivencia social. Porque imagínate una sociedad sin normas, sería todo un caos, una anarquía, un desorden. Las normas van a tener una finalidad esencial, el de regular la conducta humana, de regular las relaciones sociales de los hombres, de garantizar esos derechos, esas obligaciones, esas garantías, pero también las normas tendrán la finalidad de prevenir de hechos que atenten contra la vida, contra la propiedad, contra la libertad de pensamiento, etcétera, etcétera. Entonces, el derecho va a existir y existió con la propia existencia del ser humano, eso no podemos negar, especialmente si tomamos el concepto del derecho como un conjunto de normas que regulan las relaciones sociales. Ahora, tú sabes que en el derecho no solamente hay pues las normas jurídicas escritas, impuestas por el Estado, tienes muchas otras normas, por ejemplo, las normas del trato social, las normas morales, las normas religiosas, las normas consuetudinarias, etcétera, etcétera. Entonces hay una tremenda diversidad de normas que había que estudiarlas, inclusive las normas técnicas, las normas éticas, las normas de protocolo. Entonces, tienes una diversidad de normas. Lo que pasa es que durante el transcurso del tiempo, indudablemente nadie le va a negar a Grecia el gran aporte que hizo para el ámbito de la estructuración, la sistematización del derecho. Grecia ha tenido un rol muy importante, Roma también. No te olvides que los propios romanos hicieron una comisión que se llamaba el Quinquevirato, o sea, 5 expertos para mandarlos a Grecia para que vayan a recopilar las leyes de Solón, que fue insulso, y luego tuvieron que ampliar de 5 a 10, que se llamó el Decemvirato, y cuando ya llega el Decemvirato, traen toda esa experiencia de Grecia. Indudablemente Roma empieza a hacer una sistematización de las normas. No te olvides que fueron los romanos los que hicieron una diferencia muy importante entre el jus y el fas, el derecho divino y el derecho humano, o el derecho natural y el derecho humano, donde nace básicamente, de acuerdo a la teoría general del derecho,
el derecho positivo del derecho natural esencialmente. Esa gran diferencia, decían, esto es natural y esto es humano. Entonces, en el transcurso de ese tiempo, han ido desarrollando un conjunto de sistemas jurídicos. En el mundo tenemos el sistema jurídico romano-germánico, por ejemplo, ¿no? Que es básicamente la herencia del derecho romano que se fueron implementando. Nosotros hoy día diríamos el sistema jurídico romano-latino, ¿no? Nosotros tendríamos que decir, hemos heredado de Roma y hemos ido incorporando muchas características muy propias de nosotros. Pero básicamente la base esencial, doctrinal, conceptual, no se ha cambiado. El término juris, ¿no? De dónde viene justicia, jurisdicción, jurisconsulto, etcétera, no ha cambiado porque tiene una herencia en el derecho romano. Entonces, nosotros nos vamos desarrollando todavía bajo ese sistema, el sistema románico latino, ¿no? Algunos dicen dentro del sistema románico germánico que hemos ido agarrando muchas de estas características, aunque es un romano latino, es nuestro sistema, o el sistema jurídico angloamericano, que tú sabes perfectamente ha tenido su herencia en el derecho inglés, ¿no? O finalmente podríamos haber visto nosotros, por ejemplo, el sistema jurídico socialista, que también en algunos países donde se implementaron el socialismo, estuvieron dándole estructura. Y no podemos dejar de lado al sistema jurídico religioso, que tuvo gran importancia durante la Edad Media y después de la Edad Media. Ahora, lo que pasa es que en nuestro país llegan los españoles y nos traen el derecho positivo, el derecho escrito, el pensamiento occidental, ¿no es cierto? Nos traen un derecho esencialmente europeo. Y ese derecho europeo le hemos ido acuñando durante la colonia, ha tenido mucha importancia durante la República, ¿no es cierto? Y después de la República ha habido procesos muy importantes en el ámbito del derecho. Por ejemplo, fíjate que la guerra del Chaco, del 32 al 35, ha significado un proceso de maduración muy importante, porque hasta ese momento, no te olvides que los pueblos indígenas originarios tenían obligaciones, pero no tenían derechos. Y la pregunta era muy sencilla, bueno, ¿y para qué estoy yendo a pelear a la guerra del Chaco? ¿No? ¿Cuál es mi rol? Y ese proceso fue importante hasta el año 1938, donde empezamos a hablar de las bases esenciales de lo que llegaría a ser el constitucionalismo social boliviano, donde se reivindicaban algunos derechos, ¿no? Especialmente de los sectores más vulnerables de ese momento, indígenas, campesinos, etcétera, pero que tampoco tuvo resultado, porque hemos tenido que esperar hasta el año 1952, donde hay un avance significativo, pero lamentablemente ese avance significativo también se daña con características esencialmente político-partidarias. Y de ahí hay que esperar hasta el año 1994. La reforma constitucional del 94 te dice Bolivia es un país multiétnico, pluricultural. Te da una base esencial ya, un cimiento para que la constitución política del 7 de febrero del 2009 ya te incorpore otros elementos que te dicen, bueno, ¿no? Pasamos de este monismo, de esta herencia del derecho romano, de esta herencia del pensamiento occidental, a la pluralidad jurídica, a la interculturalidad jurídica, porque al final la interculturalidad jurídica no es otra cosa que el diálogo entre sistemas jurídicos, ¿no es cierto? Hay un diálogo en igualdad de condiciones. Entonces la Constitución te dice, vivimos en un estado de interculturalidad, pero es mentira, pues, Johnny, porque no hay interculturalidad, la interculturalidad es igualdad de condiciones. Hoy en día, nosotros queramos o no queramos, vivimos bajo un ámbito de una superculturalidad, es decir, todavía hay una superculturalidad del derecho positivo, del derecho occidental, sobre el derecho indígena originario campesino, y eso te lo puedo demostrar simplemente revisando la ley del deslinde jurisdiccional, que te dice qué puede administrar la justicia indígena originaria campesina y qué no puede administrar, hasta dónde va su competencia. Entonces, por supuesto que todos estos ámbitos que tú dices, es importante analizarlos, porque en este proceso de lucha, por ejemplo, de los pueblos indígenas originarios campesinos, no te olvides que han habido
procesos históricos. Por ejemplo, 1989, el convenio de la OIT, el convenio ¿no? de la Organización Internacional del Trabajo, que realmente se convierte en una base esencial. Un año después, del 89, el 90, tenemos una marcha muy histórica de los pueblos indígenas originarios campesinos, ¿no? ¿Recuerdas esa gran marcha? Además, nos hemos tenido en la facultad, llegaron a nuestra facultad, ahí estuvieron alojados durante toda la lucha, este gran encuentro entre los originarios del occidente y del oriente, de la Amazonía y de la parte altiplánica o andina. Entonces fue un aspecto esencial. ¿No? Entonces todas estas movilizaciones tuvieron que ver algo de importancia, pero hoy en día teóricamente hemos llegado al Estado plurinacional. Y el Estado plurinacional nos da pie a hacer muchas investigaciones, John, muchas investigaciones. Estaríamos hablando hoy en día del sistema indígena originario campesino, ¿no es cierto? Que también ya se incorpora en el ámbito de la teoría general del derecho como un sistema que amerita entrar en un ámbito de estudio muy profundo, porque este sistema habrá que todavía hacer muchas investigaciones al respecto. En todo caso, qué bien que ha tocado esto, doctor Arturo Vargas, porque algún rato existe ese cuestionamiento tan manifiesto en el sentido de que la Constitución del 2009, ¿no? Ya aplicada en el 2010, manifiesta la creación del Estado plurinacional, donde se reconocen exactamente a 37 naciones o nacionalidades que objetivamente tienen un proceso, obviamente, de construcción soberana, autónoma, con costumbres, tradiciones, su propia lengua, su propia oralidad, etcétera, etcétera. ¿No será que el nombre es muy rimbombante como para decir, por ejemplo, en la actualidad, que estas 37 nacionalidades aún todavía persisten? Sí, en algún caso hay integrantes, hasta se ha determinado de 100, 200, y básicamente ya hasta la lengua se está perdiendo. ¿Será que nosotros nos vamos a basar un poco en la arqueología jurídica, se puede decir, en este caso, o vamos a hacer lo que usted dice, más prospectivos en el tiempo, de poder investigar, de poder saber cuál es la dimensión de estas nacionalidades, cuál es su origen, cuál es su trascendencia, de qué manera impactan en la actualidad en este devenir de lo que significa la historia de Bolivia? ¿No será que el concepto o la arquitectura del concepto de Estado plurinacional es tan rimbombante y realmente en lo esencial, en lo práctico y en la vivencia encontramos que esto está muy diluido? ¿Estaré muy equivocado, doctor Arturo Vargas? A ver, en principio, la Constitución Política del Estado no reconoce a las naciones. Lo que reconoce son los idiomas de los pueblos indígenas, originarios, campesinos. El artículo 5 de la Constitución establece que los idiomas oficiales del Estado es el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, donde prácticamente habla de los aymaras, los araonas, los baure, ¿no es cierto?, los bobima, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos lenguas. Ni siquiera imagínate, la Constitución nos dice, estas son las naciones, nos dice, estos son los idiomas. Nosotros lógicamente hacemos una deducción, si esos idiomas están reconocidas por el Estado, se entiende que esas naciones también están reconocidas por el Estado plurinacional. Ahora, evidentemente, cuando se ha construido el Estado plurinacional de Bolivia, no es una concesión del presidente o de la Asamblea Constituyente o de quienes estuvieron manejando el gobierno en ese momento, sino yo creo que es el resultado de un proceso histórico largo, de lucha permanente y constante de los pueblos indígenas, originarios, campesinos, en buscar mejores condiciones de vida, recuperar ese derecho que tenían ellos. Y eso ha sido respaldada no solamente por las leyes nacionales, sino por las leyes internacionales. No te olvides que a partir del convenio 169, y inclusive antes del 169, ya han habido pronunciamientos a nivel internacional de respeto a la cultura, de respeto a la autonomía y a la libre determinación de los pueblos indígenas, originarios, campesinos. Entonces, todo esto ha ido en un proceso muy largo. Ahora,
Lógicamente, cuando decimos plurinacional, estamos hablando de muchas naciones, ¿no es cierto? Hay muchas naciones. Inclusive alguien diría, si son muchas naciones, ¿por qué le vamos a poner una ley de intervención jurisdiccional? Pues, ¿no es cierto? Es más, el artículo 2 de la Constitución Política del Estado te establece algo que es bien interesante, puntualizarla, ¿no es cierto? Porque te dice, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en el derecho a la autonomía. Bueno, estamos hablando entonces que los pueblos originarios tienen esa libertad, esa autonomía. Entonces, la propia Constitución, por esa situación, dice que la justicia es una en Bolivia y las jurisdicciones son otras, ¿no? Porque no hay que confundir, no hay dos justicias ni tres justicias, hay una justicia, pero hay jurisdicciones, la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción indígena originaria campesina, la jurisdicción agroambiental, inclusive la Constitución prevé las jurisdicciones especiales creadas por ley. Entonces, en ese contexto, habrá que ver que el Estado plurinacional, desde mi punto de vista, muchos no están de acuerdo a que yo los llame paradigmas, pero sí yo los voy a denominar, los denomino paradigmas jurídicos. Por ejemplo, hablar de pluralidad, hablar de interculturalidad, hablar de interlegalidad y hablar de descolonización del derecho. Es que son planteamientos que habrá que entenderlos con mucho cuidado, ¿no? No es muy sencillo entrar en este ámbito por la complejidad que significa. Ahora, por supuesto, hoy en día, en Bolivia, nos guste o no nos guste, hay una constitución y esa constitución nos dice, pues tenemos que desarrollarnos en ámbitos de interlegalidad jurídica, interculturalidad jurídica. Y existe ya experiencias en nuestro país donde la jurisdicción indígena originaria campesina le ha quitado competencia a la justicia ordinaria, ¿no? Ha habido fallos del Tribunal Constitucional donde dijeron, no señores, este tema tiene que resolver la justicia indígena originaria campesina, por lo tanto la justicia ordinaria debe declinar competencia. Y también ha habido casos en el que evidentemente se dijo, señores, no tiene competencia la justicia indígena originaria campesina para conocer este tema, y por lo tanto debe derivar a la justicia ordinaria. Entonces, esto nos está demostrando que en los hechos hay una convivencia entre el sistema ordinario y el sistema indígena originario campesino. Y es más, la propia Constitución ha creado un ente que resuelva cuando hay un conflicto de competencia y ese ente es el Tribunal Constitucional. Entonces, ya hay una estructura, ya hay una estructura. Ahora, el tema para mí es que en este momento todavía estamos recién empezando a querer construir el Estado plurinacional, porque ni siquiera yo diría hemos empezado en una construcción, pero así decidida del Estado plurinacional. Entonces, son temas que hay que trabajar y hay otras cosas más todavía que hay que tocar en esta situación. Por ejemplo, ¿qué pasa con la intraculturalidad jurídica y qué pasa con la interculturalidad jurídica? Si bien interculturalidad jurídica significa diálogo y tiene unas características de ser externa, porque se va a exteriorizar en los ámbitos de coordinación, pero ¿qué estamos haciendo desde el ámbito de la intraculturalidad? Y ahí viene algo que tú lo dijiste hace rato, Johnny. Para entrar a trabajar el aspecto de la intraculturalidad jurídica y conocer en esencia, necesitamos muchos aportes de la investigación. Por ejemplo, necesitamos el aporte de la antropología, ¿no? La antropología nos tiene que dar muchas luces y en este caso, inclusive yo diría específicamente desde el ámbito de la etnología jurídica, que es importante esta rama conocer desde esencia el problema de la justicia indígena originaria campesina. Entonces, nos falta mucho. Ahora, tenemos un viceministerio de descolonización, tenemos un viceministerio de justicia indígena originaria campesina, pero hasta este momento yo los veo muy rezagados, no los he visto entrar en una dinámica precisamente de fortalecimiento de la justicia indígena originaria campesina. Por eso, hay muchos temas por investigar. Los estudiantes de Derecho tienen mucho que aportar, la universidad tiene mucho que aportar a este gran desafío,
este momento pues, estamos hablando mucho de la reforma judicial, pero la reforma judicial ordinaria, la reforma judicial del derecho positivo, y que necesitará también hacer una reforma, la justicia indígena ordinaria y campesina, la jurisdicción indígena ordinaria y campesina. Hemos avanzado en este diálogo entre sistemas jurídicos. ¿Qué nos falta? ¿Por qué no hemos avanzado? ¿Por qué todavía las comunidades, en vez de recurrir al derecho indígena, originario y campesino, recurren al derecho positivo? O sea, son temas que ameritan hacer profundas investigaciones. Por eso, cuando hablamos de investigación jurídica, no es tan sencillo. Pareciera que es súper sencillo. No, tiene sus complicaciones, tiene su contexto, tiene su ámbito específico de acción, ¿no? No es tan sencillo. No, en todo caso, doctor Arturo Vargas, sabemos que la amplitud misma de la dimensión de la disciplina del derecho es compleja, es amplia, es altamente, se puede decir, difícil de abordarla desde la parte metodológica, técnica, teórica, porque realmente abarca muchos espacios propiamente como disciplina. En todo caso, nos ha gustado tener esta pequeña aproximación, esta pequeña charla, se puede decir, sobre lo que en realidad representa la investigación, se puede decir, en los diferentes ámbitos del derecho. Esperamos continuar, doctor Arturo Vargas, con esta charla importante. Nos vamos a plantear algunos temas de reflexión que puedan interesar sobre todo a nuestra audiencia de la radio, y de esta manera, sobre todo, elevar esos conocimientos del derecho en facilito, ¿no?, que algunas veces las propias audiencias nos reclaman, ¿no es cierto? Háblenos en facilito, díganos que las cosas se las puede hacer de mejor manera. Bueno, hemos terminado con el programa de Yuri Aparia, es parte del Instituto de Investigaciones de la carrera de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés, y retornaremos el próximo viernes. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Arturo Vargas. Hasta la próxima. Muchas gracias, Johnny. Gracias. Bueno.